representante de la denominación de origen protegida Pimentón de la Vera, en este caso Bonifacio Sánchez. Ese jurado ha llegado a las siguientes conclusiones. Vamos a empezar por el tercer premio. El tercer premio de fotografía, tercera edición del concurso de fotografía Sensaciones Pimentón de la Vera, ha recaído en... Bueno, primero voy a decir en qué consiste, para dejar un poco más la intriga. Una visita guiada para 2 personas, un producto gastronómico, diploma acreditativo y la difusión que se hará en nuestras redes sociales y en nuestra página web de la obra. En este caso, el premiado es Raquel Domínguez, de Plasencia. Hay carta, los premios son premios de festival, y premios que venden la... La ganadora de este segundo premio es Eva González Alcázar. Por favor. El primer premio que entregará el concejal David Torrián, el alcalde de Plasencia, primer premio consistente en 2 noches de hotel, lote de productos, diploma, igualmente promoción de la fotografía en la página web. En este caso, el premiado afortunado es Antonio Castro Casado. Antonio, me parece, ¿verdad? Antonio. Cosas un poquito más El jurado ha estado integrado en este caso de los relatos por 3 escritores. Ignacio del Dedo, de la comarca de la Vera, Juan Ramón Santos, de Plasencia, y Roberto Lastre, de la comarca de la zona de Tierra de Granadilla. Empezamos igualmente por el tercer premio. El tercer premio, que son una visita guiada para 2 personas, diploma y la publicación de momento en redes sociales. Hace 5 menciones. Entonces, las menciones son: la primera para el trabajo titulado Sensaciones, cuyo autor es Fernando Ortiz Pérez de Plasencia. El truco de una buena cocinera, cuyo autor es Yolanda Giner Manso. El truco de una buena cocinera. Esas son buenos productos, ya se quiere Cuyo autor es Pedro Zabalza López. Pues, le damos ese aplauso también para Pedro. Cuarta mención, un trabajo delicado. Lara Magdaleno Huertas, la autora. No ha podido asistir con otro. El descubrimiento de Juste, de Rafael Martín Artíquez Trojos. Bueno, de Castellón. Pues, El tercer premio que entregará José Bartolomé, titulado La sopa ibérica, firmado por el seudónimo Samaldao y que corresponde a Guzmán Martínez Villanueva Peláez, de Fuentevenil, Córdoba. Código de honor firmado por Meisca es el seudónimo que corresponde a Yolanda Giner Manso, otra vez. a Yolanda ya nos ha entregado el premio porque hemos tenido un pequeño error de la cesta. Ahora va a recibir su diploma también por el premio. No, no hay ha sido un pequeño error, pero próximamente lo vamos, seguro que lo van a estar bien. Otra cosa. Bueno, estamos acabando ya con el primer premio, que vamos a solicitar que lo entregue el director general de turismo, que por fin está aquí acompañándonos,
Al favor, Paco. Corresponde al cuento titulado Madre Gola, firmado por el seudónimo Max Clemente, que corresponde a Ángel Manuel Castillo de las Peñas.